En 2 Crónicas, el capítulo 5, vamos a ver un preámbulo de lo que esta noche vamos a tocar, así que apunte todo lo que pueda, pues es muy importante, ¿ok? La Biblia nos dice en 2 Crónicas, el capítulo 5, verso 4 en adelante. Vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas, tomaron el arca, llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo, los sacerdotes y los levitas los llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca y los querubines cubrían por encima hacia el arca como sus barras. Hicieron salir las barras de modo que viesen la cabeza de las barras y el arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde afuera, y allí estaban hasta hoy. En el arca no había más que 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, las cuales Jehová había hecho pacto con ellos, los hijos de Israel, cuando salieron de Egipto. Verso 11. Aquí va la parte central de lo que vamos a ver, como abriendo el tema de esta noche. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas, cantores y todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos, salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, diciendo, diga conmigo, diciendo. Esto es muy importante, diga diciendo. Ok, muy importante, vamos a ver esto. Porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Dios. Dice otra vez, porque decían, porque Él es bueno y para siempre, su misericordia es para siempre. Entonces, al decir estas palabras, ¿no?, que Dios es bueno y su misericordia es para siempre, la casa se llenó de una nube, decir la casa de Dios. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Dice que a medida que ellos levantaban su voz y declaraban, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, cuando, acompañado de la música, ellos proclamaron esto, algo sucedió. Dios desató de su misma presencia su gloria en el templo del Señor, de modo que tal fuerte era la presencia de Dios que los sacerdotes no podían estar de pie. Cuando la presencia manifiesta de Dios, amén, está en un lugar, ¿no? Es que Dios está en todo lugar, ¿me entiendes? Porque Dios es omnipresente, pero no está en todo lugar manifestado. Hay un momento y un lugar donde Dios puede manifestarse. Y Dios quiere manifestarse, no solamente estar presente en un lugar. Y queremos que Dios se manifieste. ¿Cuántos quieren que Dios se manifieste? Amén. Entonces lo que vamos a ver en esta hora es cómo hacer que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas. La presencia de Dios se manifestó, la gloria de Dios se manifestó de tal manera que los sacerdotes no podían estar de pie, amén, por causa de la gloria del Señor. Muy probable que cayeron derribados. Así la Biblia nos dice que Juan vio al Señor Jesucristo, ¿no? Tuvo una visión del Señor Jesucristo y cuando se encontró cara a cara frente a Él, dice que Él cayó postrado a sus pies, ¿no? La Biblia nos dice que cuando Daniel, ¿no?, estaba orando 21 días, vino un ángel a él, y cuando viene el ángel dice que sus rodillas se doblaron, cayó a tierra. Cuando estaban buscando una oportunidad al Señor Jesucristo, Jesús dijo, yo soy el que buscan. Cuando Jesús dijo, yo soy, dice que los soldados retorcieron un pie y cayeron a tierra. ¿Entiendes? Cuando la presencia de Dios se manifiesta, muchas veces la gente no puede estar de pie porque la presencia de Dios. Saulo de Tarso estaba persiguiendo a los cristianos y en el camino se encontró con el Señor. Y cuando se encontró con el Señor, dice que él cayó a tierra derribado por la presencia de Dios. Yo no sé tú, pero si los que han tenido alguna vez un toque de la presencia de Dios, se han quedado derribados delante de la presencia del Señor, saben a qué me refiero. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Bien, gloria a Dios. Dios se manifiesta y la gloria de Dios quiere manifestarse en nuestras vidas. Pero también aquí la Biblia nos enseña una forma en que Él se puede manifestar y podemos atraer la presencia de Dios. Y es a través de la confesión de la palabra de Dios. Diga conmigo, la confesión de la palabra de Dios. Amén. Dios quiere manifestarse, pero es muy importante el aprender la confesión de la palabra de Dios. Gracias. Gloria a Dios. Entonces, dice que
muy amable. Por eso dice, a medida que alzaban su voz y decían, digan conmigo, y decían. ¿Qué estaban diciendo ellos? ¿Qué decían ellos? ¿Han leído sus Biblias? Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Es decir, estaban hablando acerca de la bondad de Dios, estaban hablando acerca de su misericordia. Y a medida que hacían esta declaración, no decían Dios es malo, no decían Dios está enojado, ¿me entiendes? Dios no decían Dios es caprichoso, no, están diciendo Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Y a medida que alzaban su voz, declaraban Dios es bueno, la presencia de Dios iba descendiendo. Es interesante. Pero en el libro de los Hechos, la Biblia nos habla de un evento donde los éfesos, que eran fervientes idólatras de Diana, un principado, dice que cuando el apóstol Pablo estaba predicando el evangelio, ¿no? Dice que esta gente se envalentonó contra la palabra de Dios, ¿sí? Se rebeló contra ella y comenzaron a gritar, grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios. Toda la gente se llenó de tal histeria, dice que por 2 horas estaban diciendo grandes Diana de los Efesios. Es decir, toda la ciudad de Éfeso estaba gobernada por un principado que ellos llamaban Diana de los Efesios, ¿no? La Biblia nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Hay huestes espirituales de maldad, ¿no?, que se oponen a la expansión del reino de los cielos. De igual manera, la Biblia nos dice que Daniel, mientras estaba orando al Señor, Dios, desde el mismo momento que Daniel decidió orar a Dios, 21 días, dice que Dios mandó la respuesta, ¿bien? Pero la respuesta tardó porque dice que un arcángel, mejor dicho, el ángel Miguel, ¿no?, que vino con la respuesta, tuvo una oposición del príncipe de Persia. Es decir, el príncipe que gobernaba sobre Persia en ese tiempo, es decir, una potestad satánica, se opuso para que la respuesta pueda venir a favor de Daniel. ¿Se da cuenta? Entonces hubo una batalla ya, pero Daniel, a Dios gracias, perseveró, y al perseverar, ¿no?, su oración y su perseverancia hizo que pues él pudiera tener victoria y el ángel pudiera prevalecer a favor de Daniel y traer la respuesta y la victoria para Daniel. Entonces es muy importante que nosotros entendamos cómo se mueve el mundo espiritual y cómo es que Dios trabaja en nuestras vidas. Y una parte importantísima para el obrar de Dios en nuestras vidas es lo que tú dices con tu boca, lo que tú hablas. Por eso la Biblia dice que por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. La vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama, comerá de sus frutos. ¿Okay? No podemos ser ociosos con nuestras palabras, porque un día vamos a ser juzgados delante del Señor por nuestras palabras. La Biblia dice además, qué interesante, si usted hace un estudio de Génesis, capítulo 1, capítulo 2, acerca de la creación, cuando Dios habla a la creación, en el momento antes de poner al hombre en la tierra, dice que Dios dijo, se parece, ¿no?, las aguas de las aguas, ¿no?, llénese el mar de animales, de peces. Dios habló 9 meses, dice la Biblia que Dios habló. ¿Por qué? Porque Dios también tiene una forma de actuar. Dios actúa a través de su palabra. Amén. Cuando Él habla, las cosas suceden. Entonces hay un poder en el hablar. Hay un pasaje en la Biblia donde Jesucristo va a comer este fruto de la higuera. La higuera parecía frondosa. Bueno, por lo menos lucía frondosa. Jesús se acerca, pues tenía hambre de comer de la higuera, y cuando llegó no había nada, solamente era pinta nada más, ¿no? Dice la Biblia que Jesús maldijo la higuera y dijo, nunca más coma nadie fruto de ti. Cuando Jesús habló a la higuera, dice que la higuera se secó desde las raíces. Él maldijo la higuera. Sus discípulos se asombraron, le dijeron, Señor, la higuera se ha secado desde las raíces. Y Jesús le dijo, cualquier cosa que dijeres, no creyendo que habéis recibido, os vendrá. Y habló acerca del poder que había en la confesión. Vamos a entrar un poco, yo he hecho así un panorama muy rápido y vamos a ir a texto por texto de lo que estamos hablando, porque algunos confunden la confesión de la palabra de Dios como simplemente ser positivo y decir un montón de cosas positivas, y erróneamente comparan esto al movimiento de la nueva era, ¿no?, que hablan así palabras positivas y te atraes y diciendo cosas positivas. No se trata de eso, se trata de la confesión de la palabra de Dios, y tiene que tener una raíz. Obviamente, repito, como lo dijimos hace unos días, el diablo es un imitador, él es un pirata filibustero. ¿Me entiendes? Él siempre va a imitar, él no puede crear nada, él siempre imita las cosas o las tuerce. La verdad es la negación, para mentira es la negación de la verdad. Las tinieblas simplemente es ausencia de luz.
sea, el diablo no es nada creativo, simplemente pervierte lo original. Él es un copiador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la confesión de la palabra de Dios la ha torcido para usos de la nueva era y grupos panteístas. Yo sé, tenemos que ir a la palabra de Dios ahora. Aleluya. ¿Cuántos están entusiasmados por la palabra de Dios? Amén. Bien. Entonces, el tema de esta noche es el poder de la confesión de la palabra de Dios. Amén. La confesión, el poder, el lugar de la confesión de la palabra de Dios en nuestra vida. La Biblia, número uno, la Biblia dice, lo que la Biblia dice acerca de la confesión, amén, dista mucho de lo que Dios dice. Repito, lo que la Biblia dice acerca de la confesión, dista mucho de lo que la tradición dice acerca de la confesión. Amén. Lo que la Biblia dice acerca de la confesión, dista mucho de lo que la tradición dice acerca de la confesión. Amén. Bien, ¿qué estoy diciendo? Cuando nosotros usamos la palabra confesión, porque la Biblia habla de la confesión, inmediatamente asociamos con confesión de pecados. ¿Sí o no? Confiesa tus pecados, hijo, ¿no? Y bueno, la tradición habla siempre acerca de confesar nuestros pecados. Es más, la Biblia nos habla acerca de confesar nuestros pecados. En 1 Juan, ¿no? El que dice que anda en luz, pero anda en pecados, el tal miente. Pero si andamos en tinieblas, pero confesamos nuestros pecados, nos volvemos a Dios, entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La confesión de los pecados es una parte de la confesión, pero no es todo lo que Dios dice acerca de la confesión. Cuando la Biblia habla acerca de la confesión, no solamente se refiere al aspecto negativo. Hay un aspecto negativo en la confesión, que es la confesión de pecados. Pero la Biblia tiene mucho más que decir acerca de la confesión. Tradicionalmente, nosotros inmediatamente asociamos la palabra confesión con confesión de pecados. Pero la parte de la confesión de pecados es una parte pequeña si comparamos con lo demás que Dios dice acerca de la confesión, de la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de la confesión de la palabra de Dios, no estamos hablando de confesión de pecados, estamos hablando de algo más. Amén. Estamos hablando de algo más. Ahora, es más, la confesión de pecados no salva a nadie. La confesión de pecados solamente es una forma, ¿no? Es, digamos, es una misericordia que Dios extiende sobre nosotros, los cristianos, para mantenernos en comunión con Dios. O sea, si uno no conoce al Señor, puede confesar sus pecados, pero esos pecados no lo van a salvar jamás. ¿Cuándo es que nosotros somos salvos? ¿En qué momento uno viene a ser salvo? Ustedes saben, ¿cuántos son hijos de Dios esta noche? Levante su mano si es hijo de Dios. Diga, yo soy un hijo de Dios. Ya, ¿usted cómo fue salvo? ¿Por confesar pecados? No, si usted quizás como buen católico, algunos que fueron católicos, habrá confesado pecados toda su vida, pero eso nunca lo salvó. ¿Cómo es que uno es salvo? ¿Por confesar qué? ¿Se da cuenta? Hay mucha ignorancia al respecto. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con todo tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuál es la confesión salvadora? No es la confesión de pecados, es la confesión del señorío de Jesús en tu vida. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuánta gente religiosa y creyente hay que no es salva? Cree en Dios, pero no es salva. No es suficiente creer en Dios. Uno puede ser creyente, pero no ser salvo. ¿Me entiendes? Cree en Dios, pero no es salvo. Amén. La Biblia dice, tú crees en Dios, bien haces, pero debes saber que aún el diablo cree y tiembla, pero eso no te hace salvo. El ser creyente no te hace salvo. ¿Qué te hace salvo? Confesar el señorío de Jesús en tu vida. Vamos a Romanos capítulo 10. Romanos 10, verso 8. Dice la palabra, más que dice. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde? Hable pues, hable. ¿Dónde está la palabra? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesamos con nuestra boca, ¿con qué? ¿Con qué? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón
que Dios lo levantó de los muertos, serás. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, creyendo en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, eres salvo. Tú no eres salvo por confesar tus pecados. Eres salvo por confesar el señorío de Jesús en tu vida. ¿Por qué? Porque ya Jesús te salvó de tus pecados. Él ya murió por ti. Entonces lo que tienes que hacer es confesarlo como tu Señor en tu vida. Y al confesarlo, todos tus pecados inmediatamente son cancelados. ¿Por qué? Porque ya Jesús murió por tus pecados. Cuando Jesús muere en la cruz, Él canceló todos nuestros pecados. Entonces ya no tenemos que confesar pecados porque los pecados fueron cancelados. Lo que tenemos que hacer es confesar el señorío de Jesús. Jesús, te confieso como mi Señor. Creo con mi corazón que tú fuiste levantado de los muertos, venciendo los pecados y el pecado, y ahora tú eres mi Señor. En otras palabras, la gente no se va al infierno por pecadora. La gente se va al infierno por sonsa. ¿Por qué dices esto, pastor? No insultes a la gente. Bueno, prefiero decirle sonso en lugar de malditos, porque la Biblia dice, malditos los que no creyeron. Entonces la gente se va al infierno por negar, por no creer que ya Jesús murió por sus pecados, que ya los salvó. Y la buena noticia es esta, la buena noticia es que ya Jesús pagó el precio. La gente si se va al infierno, se va al infierno por dar la espalda al regalo de la salvación que Jesús ya pagó. Todo lo que tiene que hacer la gente es confesar a Jesús como el Señor de sus vidas. Ahora, por cierto, tiene que ser una confesión de corazón, donde hay un rendimiento genuino de corazón al Señor, no solamente de boca para afuera, porque yo puedo enseñarle a mi loro, a ver, lorito, repite, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Y no significa que voy a encontrar a mi loro en el cielo. Amén. Cualquier loro puede repetir eso. Sí, se trata de creer nosotros los humanos que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos. Somos salvos entonces por una confesión. Qué interesante. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2 en nuestras Biblias. Amén. Dice la palabra aquí. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. Arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Cómo recibió usted al Señor? Amados, ¿cómo recibió usted al Señor? ¿Cómo recibió usted al Señor? Confesando. ¿Qué confesó? El señorío de Jesús en mi vida. No tuvo que confesar todos sus pecados, tuvo que confesar el Señorío de Jesús en mi vida. Así como usted recibió al Señor, andad en Él. Usted fue salvo por una confesión. Usted fue salvo por una confesión. Que Jesús es el Señor. No María, no Pedro, no Juan, no el arcángel Miguel. Amén. Jesucristo es el Señor. ¿Cuánto dice que Jesús es el Señor esta noche? Aleluya. Cuando usted declara que Jesús es el Señor, toda la creación se pone de rodillas. Por eso la Biblia dice, vamos a Filipenses, por favor. Filipenses está antes de Colosenses. Dice la Biblia aquí, amén, verso 5, haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por esa razón Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, a los ángeles, arcángeles, principados, y en la tierra, y aún los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios y Padre. ¿Quién tiene que confesar la creación? ¿Ustedes son salvos, hermanos? ¿Se avergüenza de confesar a Jesús? Vamos, díganlo en voz alta. ¿Quién tiene que confesar la creación? Que Jesucristo es el Señor. Dígalo fuerte. ¿Qué tiene que confesar la creación? Cuando nosotros confesamos que Jesús es el Señor, los demonios tiemblan. Los demonios huyen. ¿Me entiende? Por eso la alabanza es tan importante. Confesamos Jesús es el Señor. Esta alabanza
es eso, estamos proclamando el señorío de Jesús. ¿Se han dado cuenta que cuando alabamos al Señor y declaramos la palabra de Dios, no cualquier canción sentimental, sino la palabra de Dios, la atmósfera en este lugar cambia? La atmósfera cambia, sentimos algo que no podemos explicar, porque el Señor comienza a manifestarse cuando nosotros proclamamos su señorío. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Por eso es tan importante el aprender a proclamar el señorío de Jesucristo, para que los ángeles puedan venir a alabar con nosotros y su presencia pueda manifestarse en nuestras vidas. Toda la creación debe confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios y Padre. Entonces la Biblia nos está diciendo en Colosenses: de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. ¿Cómo recibimos al Señor? Por una confesión. Una confesión. Confesamos, creímos en nuestro corazón que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó a los muertos, y lo declaramos. ¿Sí o no? Cuando usted lo hizo de todo corazón. Porque ahora hay mucha gente que ora boca para afuera, repite una oración y nunca creyó esa oración, simplemente es una oración mental. Es asentimiento mental, es una fe. La fe viene por una revelación auténtica del señorío de Jesús en la vida. Y digo: oh, Jesús es el Señor, Él es Dios hecho hombre, Él es Dios, Él es Dios. Me rindo a Jesús, Él es mi Señor, lo confieso. Y cuando lo confiesas, algo sucede, las cadenas se rompen en tu vida, y en ese momento eres trasladado de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuántos tuvieron esa experiencia? ¡Aleluya! Porque te arrepentiste y te rendiste del Señor y confesaste. Es una confesión la que te hizo libre. Por eso la Biblia dice: si me confesares delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre. Si tú me niegas delante de los hombres, yo te voy a negar, porque te avergonzaste de mí. ¿Cuántos quieren confesar a Jesús delante de los hombres? Entonces diga: Jesús es el Señor, en voz alta. No tenga vergüenza, diga: Jesucristo es el Señor. Es muy importante declarar esto. Si te avergüenzas de que tienes demonios, pero si tú confiesas, vas a ser libre esta noche. Bendito sea el Señor, aleluya. Ay, qué vergüenza decir esto. No, en voz alta, pastor, pero algo siento cuando sí, algo siento. Sí, que estás oprimido, pues. Me da vergüenza confesar. Que es así, es una lucha espiritual. Es así, es una lucha espiritual. Pero cuando vamos declarando el señorío de Jesucristo, la presencia de Dios se manifiesta. Aleluya. Por eso es tan importante. ¿Se da cuenta? Si confesares con tu boca, usualmente la tradición nos ha enseñado a confesar, solamente confesar pecados, y la confesión de pecados sin confesar a Jesús, el Señor, como Señor en nuestra vida, nos aleja más de la salvación. Cuando uno anda confesando y confesando pecados, y esa gente que desconoce la salvación, entonces viene cada domingo, según su creencia, ¿verdad? Según su tradición, se acerca, toma la hostia y confiesa sus pecados, en lugar de confesar el señorío. Eso lo aleja más de Dios, porque mientras más confiesan, entonces más pecadocéntricos se sienten, más indignos se sienten, más lejos de Dios se sienten, y nunca son salvos. Porque lo que la Biblia dice es que para ser salvos tienen que confesar a Jesús como el Señor. De la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. Recibimos al Señor Jesús por una confesión. Y es interesante cuando la Biblia dice: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. En otras palabras, el justo caminará por fe. Si invertimos la palabra que dice el justo por la fe vivirá, podemos invertirla y decir lo siguiente: el justo sin fe se muere. La forma de vivir una vida cristiana óptima es a través de la fe. ¿Y qué es fe? Fe es creer en la palabra de Dios y declarar la palabra de Dios. Fe es creer la palabra de Dios y declarar la palabra de Dios. Cada vez que tú crees una revelación de la palabra de Dios, cada vez que tú entiendes una revelación de la palabra de Dios en tu corazón y la declaras, eso es fe. Entonces, cuando tú vas, Dios te va revelando ciertas verdades de la palabra, amén. Entonces tú vas entendiendo. Por ejemplo, la Biblia dice: por sus llagas fuimos curados. Oh, por sus llagas fuimos curados. Señor, te doy gracias que por tus llagas fui curado. Y tú declaras eso y recibes sanidad, porque estás haciendo una declaración de fe de una realidad espiritual. Lo crees en tu corazón, confiesas con tu boca y recibes sanidad. Señor, te doy gracias porque tú me has hecho justo, Señor. Oh Dios, yo ayer te fallé, pero Padre, yo no quiero pecar, Señor. Tu palabra dice que tú me has justificado. Aleluya. Y tú recibes la revelación de la justificación. Entonces crees con tu corazón, declaras tu justificación en Cristo Jesús y caminas en justificación, porque conforme a tu fe te será hecho. De la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. De la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. Repita: de la manera que he recibido al Señor, voy a andar en Él. Voy a andar en Él. ¿Cómo? Con una confesión. Wow.
lo que la Biblia dice acerca de la confesión dista mucho de lo que dice la tradición. ¿Verdad que sí? La tradición simplemente enseña acerca de pecador, pecador, gusano en la tierra. Entonces el Señor, cuando uno anda diciendo, cuando uno es hijo de Dios y confiesa que es pecador, está negando la salvación de Cristo en su vida. Está diciendo, Señor, tu obra y tu sacrificio no fue completo, porque aún yo soy un pecador. Cuando uno niega, cuando uno confiesa algo contra la palabra de Dios, está diciendo, Señor, no fue suficiente lo que Jesús hizo. Yo todavía sigo siendo un pecador. Pero la palabra de Dios te llama que tú eres justificado en Él. Ahora, en Cristo Jesús, por supuesto, en Cristo somos justificados. Vamos a ir un poco más para entender cómo es que caminamos, cómo es que aprendemos, cómo es que tenemos que usar la confesión como hijo de Dios. Número uno, entonces lo que la Biblia dice acerca de la confesión dista mucho de lo que dice la tradición. Amén. ¿Qué tenemos que confesar? ¿Qué tenemos que confesar? Tenemos que confesar, que Jesús, vamos a hablar, a entender un poco más acerca de la confesión. Luego vamos a entrar en lo que debemos de confesar. Voy a enriquecer esta parte acerca de la confesión. ¿Sí? Quiero que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 3, verso 1. Hebreos 3, verso 1. ¿Sí? Vamos a reforzar esto de la confesión, porque como que estoy predicando, pero necesitamos enseñar la palabra para que usted pueda ver que lo que estamos diciendo no simplemente, ¿me entiende? Es porque el pastor Herbert lo dice y porque bueno, ya se supone que está diciendo la verdad. No, vamos a ver lo que la Biblia dice. En Hebreos capítulo 3 dice el verso 1. Por tanto, hermanos santos. ¿Cuántos son santos aquí? ¿Cuántos son santos aquí? Dígame una cosa, ¿eso no es una confesión? Ahora, quiero que piense bien la respuesta que usted va a dar. Piense bien la respuesta que usted va a dar. Ya, no sea acelerado. ¿Cuántos se sienten santos siempre? Ahora, ¿cuántos no se sienten santos muchas veces? Soy el único. Pobre de mí. Soy una cucaracha en ese lugar. Dios mío, renuncio al pastorado. ¿Cuántos no se sienten santos siempre? ¿Cuántos no se sienten santos ahora mismo? Muchas veces uno no se siente santo, ¿sí o no? Es más, si tú le dices a tu hermano, eres un santo. Estás bromeando, ¿no? Estás bromeando. Santo cachón. No. No nos sentimos santos, pero la palabra de Dios dice que tú eres santo. Si tú auténticamente has hecho una confesión del señorío de Dios en tu vida, la Biblia dice que tú eres santo. Eso es una confesión. Es una declaración de tu posición en Cristo. Dile a tu hermano, tú eres un santo. ¿Se da cuenta que mientras más conoces a este individuo, menos crees eso? ¿Se da cuenta? Es una confesión. Dios nos enseña, porque somos santos, ahora, somos santos y Dios nos va perfeccionando, ¿sí? Pero no podremos ser perfeccionados si no somos santos primero. Dios hace así las cosas. Somos hijos de Dios. No estamos tratando de ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Menos gente tiene problemas con eso. Porque inmediatamente asociamos la santidad a la perfección. Pero santo significa separado para uso exclusivo de Dios. ¿Cuántos están separados para uso exclusivo de Dios? Ahora sí, santo. Asociamos nosotros santidad con, ¿no? Tradicionalmente con una aureola ahí, ¿no? Una aureola, vestido blanco y con una cara de lleno fui. Eso es tradicional. Santo significa separado para uso exclusivo de Dios. El Señor nos ha santificado. Amén. Pero es una declaración de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros nos decimos santos, estamos declarando, estamos profesando la palabra de Dios. Fíjese lo que dice aquí en Hebreos capítulo 3, verso 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Cuántos tienen un llamamiento celestial?
¡Wow! ¿Se das cuenta? Un llamamiento celestial. Porque nadie podría confesar a Jesús como Señor si Dios no lo llamó. La Biblia dice que las ovejas oyen su voz y le siguen. Usted oyó la voz del Señor y oyó el llamado del Señor, le creyó al Señor y lo está siguiendo. Dice, fíjese, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Podemos cambiar la palabra profesión por confesión, porque es lo mismo. Profesar es sinónimo de confesar. Inmediatamente nuestro cerebro, tradicionalmente, no por herencia, asociamos confesión con declarar pecados. Pero la palabra confesar también significa declarar. Es una declaración. Ejemplo, cuando hay un juicio, está el culpable a un lado y llaman a un testigo. Llaman a un testigo para que él haga ¿qué? Su declaración. Y él tiene que hacer una declaración de lo que él como testigo ha visto. Bueno, mi declaración está: este señor no es culpable, porque en el momento que se cometió ese crimen, él no estaba en esa ciudad, él estaba conmigo, estábamos nosotros en el cine, estábamos viendo Batman Asciende. Es imposible que haya cometido ese crimen. Está haciendo una declaración, un testimonio. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos una declaración que hacer. Tenemos un testimonio que hacer. ¿Cuál es el testimonio que tenemos que hacer? Jesús es el Señor. Jesús es el Salvador. Jesucristo vive. Él es el Salvador de la humanidad. Soy un hijo de Dios. He sido justificado. He sido santificado. Amén. Entonces declarar Jesús. Ahora escuche bien. La Biblia dice que Jesús es el ¿qué? Sumo sacerdote de nuestra profesión. Diga conmigo, sumo sacerdote de nuestra confesión. Escuche bien. Mire, esta es una bomba. Amén. Es una bomba. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, sus últimas palabras fueron: consumado es. La palabra consumado es significa pagado está. O sea, todo lo que Jesús tuvo que pagar por nuestra redención fue pagado por Cristo Jesús. Nuestra redención fue completa. No hubo nada más que pagar. Él dijo: consumado está. En otras palabras, pagado está. Y cuando se pagó toda la deuda que nosotros teníamos, Jesús la paga, Él pudo entregar su espíritu a Dios. Y dije: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entregó su espíritu y fuimos completamente redimidos. La obra de Jesús se terminó. Nadie puede aumentar más a la obra de Jesús. Somos salvos por medio de la fe porque la obra de Jesús fue completa. No tienes que añadir ninguna obra porque la obra de Jesús fue completa. ¿Cuántos dicen amén? Si Jesús terminó su obra de redención, ¿qué está haciendo ahora? ¿Está de vacaciones? ¿Lo encontramos en Hawái? ¿En Miami? No, dice la Biblia que Jesús está a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo ahora? Está intercediendo por nosotros para que lo que Él pagó por nosotros, su sacrificio para redimirnos, tenga validez. Entonces, cuando tú declaras: oh Señor, gracias porque tú me justificaste, Señor, me quiero acercar a ti, te fallé, soy tu hijo, Señor, pero yo me arrepiento y me vuelvo a ti, Señor, accedo a tu misericordia, perdóname. Jesús dice: sí, Señor, mi sangre lo lavó, es justo que Él te pida perdón, es justo que lo recibas. Él es el sumo sacerdote de nuestra profesión. Señor, tu palabra dice que por tus llagas fui curado. Necesito tu sanidad, Señor, es lo que tu palabra dice. Jesús pagó un gran precio. Señor, sus llagas fueron abiertas. Necesito sanidad. Jesús dice: Señor, Padre, mira, yo pagué por Él. Él está haciendo una sana confesión. Yo intercedo por esa confesión. ¿Está de acuerdo a mi sacrificio? Concédele lo que Él está pidiendo, porque yo soy el sumo sacerdote de su profesión. Denle un aplauso al Señor. ¿Me está entendiendo? O sea, Jesús muere en la cruz para redimirnos de toda maldición, muere en la cruz para redimirnos del castigo eterno y no se quedó ahí, ya pagó todo, pero ahora se sentó a la diestra de Dios. ¿Para qué? Para que ese sacrificio no sea en vano y Él está intercediendo por nosotros. Ahora, ¿cómo le damos lugar a Él? ¿Cómo le damos fuerza a Él para que Él pueda interceder por nosotros? Cuando declaramos la palabra de Dios. Pero si usted dice: yo soy un pecador,
Mejor me voy al mundo, soy un fracasado. Jesús no puede hacer nada por usted porque usted está negando la palabra de Dios. No está confesando lo que Dios dice de usted. Hola. Oh, yo soy un misio. Soy un misio. He nacido para misio, moriré misio. Ah, pobre los gusanos que se vayan a comer mi cuerpo porque ni carne habrá, ni carne encontrará. Estoy tan flaco. Miserable de mí. Usted está negando lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y cuando usted declara lo que Dios dice de acuerdo a usted, usted profesa la palabra de Dios, Jesús dice, oh Dios, mira, Él está declarando mi palabra, está validando mi sacrificio, Señor, concédele lo que le está pidiendo ahora y declarando ahora. Estoy de acuerdo con esa declaración. ¿Cuántos creen que esto se pone bueno? ¿Cuántos creen que esto se pone bueno? Aleluya. Gloria a Dios. Por eso Pablo dijo, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar. Estoy persuadido de esto. Declaraciones de la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una declaración. Ya no vivo yo, pero Cristo Jesús vive en mí. Es una declaración de fe. Cada vez que tú declaras la palabra de Dios, Jesús dice, esa es mi palabra, yo pagué por eso, concédele la gracia para eso. ¡Aleluya! Dale un fuerte aplauso al Señor, declare la palabra. ¿Te das cuenta? Por eso es que cuando en el Antiguo Testamento ellos estaban declarando, Dios es bueno y su misericordia es para siempre, Dios es bueno, ahí el Padre se conmovía, porque Dios es conmovido por la palabra de Dios. Porque Dios y sus palabras son uno. Entonces hay mucha gente que cuando ora a Dios lo único que trae es queja y queja, Señor, esto, y solamente lloran y no declaran la palabra de Dios. Y no puede ocurrir nada a su favor porque no están declarando, no están profesando la palabra de Dios. Orar no es declarar el problema. Orar es declarar la respuesta de Dios en tu vida. Orar es declarar la respuesta de Dios en nuestras vidas. Jesús es el sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Qué tenemos que hacer? Profesar lo que la palabra de Dios dice. Vamos a otro texto. Hebreos capítulo 4, verso 14. Aleluya. Aleluya. Dice, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Amén. Es alguien que intercede de parte de Dios. Amén. De parte de Dios hacia los hombres. Y alguien que intercede de parte de los hombres hacia Dios. O sea, alguien que representa a Dios para hablar a los hombres. Pero alguien que representa a los hombres para hablar a Dios. Ese es un sacerdote. Y Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él intercede por nosotros. Él es nuestro abogado. Mire, escuche bien, amado. Esto no le gusta al diablo. Pero cuando usted le falla a Dios, usted tiene que arrepentirse. Pero no deje que la condenación le gane. Le voy a decir una cosa. Dios el Padre es un juez. Pero es tu papá. Ya tienes la de ganar. 2, tienes un abogado, Jesús, que es tu hermano mayor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Tienes al juez que es tu padre y tienes un abogado que es tu hermano mayor. Fíjese, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Primer cielo, la atmósfera. Segundo cielo, el espacio. Tercer cielo, la gloria, presencia de Dios. Traspasó los cielos, dice Jesús el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, nuestra confesión. Recordemos siempre nuestra profesión. Jesús es el Salvador. Jesús es el Señor. Jesús es mi Redentor. Jesús es mi fortaleza. Si Dios es con nosotros,
Si Dios es por nosotros, mayor es el que está en mí. Retén tu profesión, porque tenemos un sacerdote. El problema en muchos hermanos, y me da mucha tristeza, y a veces la verdad no me es fácil sobrellevar, pero en mi caminar he visto tantos creyentes mudos, no confían en la palabra, no la declaran. Hola, ¿cómo está? Ay, vamos a alabar al Señor. Es que no siento. Conforme a su fe serán hechos. Entonces, cuando nosotros, escucha, tú no cantas y tú no declaras la palabra de Dios para sentirte bien. Declaras porque esto es agradable a Dios. Es la palabra de Dios que Jesús necesita para abogar a tu favor. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. No. Estoy en 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No te condenes, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para que podamos alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere. Entonces, cuando tú has fallado a Dios, tienes que pedirle perdón al Señor y declara que en Cristo eres justo. Y dice que Él que es misericordioso. ¿Qué es misericordia? Misericordia es no recibir lo que merecemos, no recibir el castigo que merecemos. ¿Cuántos saben que la misericordia de Dios es nueva cada mañana? Gloria a Dios. Amén. Porque si no fuera por su misericordia, hermano, te levantas y el Señor ya se levantó ¡pam! ¿Me entiendes? ¿Cuántos son conscientes que no han recibido lo que han merecido? Misericordia de Dios. Pero Él es misericordioso. No recibir el castigo que merecemos. ¿Y gracia qué es? El favor de Dios que no merecemos. ¿Cuántos dicen amén? No lo merecemos, pero Jesús pagó por ello. Él lo ganó por nosotros. Entonces, cuando tú declaras lo que Jesús ha hecho, que Él pagó, no lo mereces tú, pero porque Jesús lo pagó, entonces tú lo recibes. Eso es gracia. Denle un aplauso al Señor, aleluya. ¿Se da cuenta? Así funciona. La gloria sea para el Señor. Vamos a otro texto más. Amén. Capítulo 10, verso 23. Capítulo 10, verso 23. Rápidamente. Sí, estamos en Hebreos, verso 23. Dice la palabra: mantengamos pues firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. También tenemos que, ¿qué cosa? Confesar que un día veré al Señor cara a cara. Como esa canción dice, en su presencia voy a estar, ¿no? Un día Él, regresará. En su presencia voy a estar, sin mancha, justificado por la fe. Amén. Eso es esperanza. Léele la alabanza, eso es esperanza. Tú estás declarando la esperanza. Estás declarando ese día la profesión de nuestra esperanza. Cuando declaramos eso, Jesús se regocija. Jesús se regocija, se emociona y desata su gracia y su favor sobre nosotros, porque estamos validando su inmenso sacrificio por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso su presencia se deja sentir, porque declaramos lo que Dios dice en su palabra. Aleluya. La profesión de nuestra esperanza. Qué bueno, pastor. Eso es todo. No, hay más. 1 Timoteo 6:12.
1 Timoteo 6:12. Escúchame bien. Mas tú, hombre de Dios. ¿Cuántos son hombres de Dios aquí? Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué batalla tenemos que pelear? Verso 12, 6, 12, 1 Timoteo. ¿La batalla de qué? De la fe. Diga, batalla de la fe. Batalla de la fe. Sí, hermano, anda gente que anda peleando con el diablo. Estoy peleando con el diablo. Estoy peleando con el diablo. Estoy peleando con el diablo. ¿Y cómo va? Me está dando duro, me está dando duro. Qué pena, hermano. Pero la Biblia dice, amén, que el diablo está bajo la planta de nuestro pie. Si la forma de pelear con el enemigo es por la buena batalla de la fe. ¿Y qué es fe? Colocarte en tu posición de victoria. El astuto diablo hace que tú ignores tu posición de victoria y te saque de posición de victoria y dice, ya, pelea. Y ahí estás tú, fuera de tu posición de victoria, peleando contra el diablo. Diablo, te gano, ¡pum! Y el diablo, ¡pum, pum! ¡Ay! Y ahí va, ¡pa! Y el diablo, ¡pa, pa! Pero estás fuera de tu posición de victoria. Estás peleando contra el diablo. Tú no puedes pelear contra el diablo en tus propias fuerzas. Tienes que estar en Cristo Jesús, en tu posición de victoria. Si Dios es con nosotros, amén. Cuando Gracia era pequeña, o fue Gabriela, creo. Amén. Estaba caminando solita por la calle, se nos alentó y un perro ¡oh! Se asustó y fue corriendo a mis brazos. Yo la levanto y una vez que estuvo en mis brazos, pasamos a hablar al perro y ahí se puso valento. ¡Perro feo! ¡Sal! ¡Sal! Claro, estaba en mis brazos. Amén. Nuestra posición de victoria es en los brazos de nuestro Padre eterno. Aleluya. Ahí sí nos ponemos valientes. Diablo, ¡vete! Aleluya. Amén. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida abundante, a la cual asimismo fuiste llamado. La palabra vida eterna es vida abundante, la vida de Dios. La vida de Dios está dentro de ti, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Cómo tomas de la vida de Dios? Declarando la palabra de Dios, haciendo la buena profesión delante de muchos testigos. No moriré, sino que viviré y contaré las grandes cosas del Señor. Aleluya. La obra que Él comenzó en mi vida, Él la perfecciona. La senda del justo es como la luz de un nuevo día, que va aumentando hasta que el día se hace pleno. Amén. ¿Cuántas veces caerá el justo y cuántas veces lo levantará el Señor? 7 veces cae el justo. Así es. Una vez cae el justo y 7 veces lo levantará. ¿Ah? ¿Cómo es? Tarea para la casa. A ver, teólogos. 7 veces cae justo y 6 lo levanta el Señor. No. Ya, no se distraigan. Mejor es que no se caiga el justo, pero Dios lo levanta. Yo creo que ha sido suficiente. Amén. 6:12, 6, no, en profesión, falta más todavía. Dice, te mando, verso 13, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Jesús también tuvo que hacer su buena profesión. Amén, declaración. Amén. Aleluya. Tú eres el Hijo de Dios, tú lo has dicho. Debemos declarar que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, entendemos que Jesús es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Hemos entendido el significado de la confesión. Es una declaración. Amén. Hemos entendido que así debemos vivir toda nuestra vida cristiana. Hemos entendido además que es más que confesar pecados. Amén.
que para los creyentes es una confesión de pecados para mantenernos dentro de la comunión si hemos salido de la comunión con Dios. Hemos visto que hay un lugar preponderante para la confesión dentro de la palabra de Dios. Un segundo. Entonces, para ir terminando, ¿qué cosas hay que confesar? ¿Quién es Jesús hoy? Número 1. ¿Quién es Jesús hoy? Hoy, ¿qué es Jesús? El primogénito de toda creación. Es nuestro sumo sacerdote. Es el sumo apóstol de nuestra confesión. Es el Rey de Reyes y Señor de señores. Hay que confesar lo que Jesús hizo por nosotros en la redención. 2. Lo que Jesús hizo por nosotros en la redención. Nos libró de la condenación eterna. Amén. Nos ha dado acceso al cielo. Amén. Nos ha redimido de la enfermedad. Nos ha redimido de la pobreza. ¿Sí? Nos ha redimido de la derrota de Satanás y nos ha dado victoria sobre el enemigo. Tenemos que confesar lo que Jesús hizo por nosotros en la redención. ¿Cuántos dicen amén? Declare la palabra. Por eso, amados, en las alabanzas tenemos que declarar la palabra de Dios porque es una forma de profesar. Por eso la Biblia dice: sed lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con gracia en vuestros corazones al Señor. Entonces, la buena alabanza que nos llena del Espíritu Santo es la alabanza que viene de la palabra de Dios. Me acuerdo antes había una alabanza que decía: Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Así, bien desafinadito, pero así era la canción, ¿no? Señor, llévame a tus atrios. ¿Ya? ¿Y sabes qué? Esa canción niega que Jesús ya nos dio el acceso. Él no te va a llevar a sus atrios, a su presencia. La Biblia dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Entonces tú tienes que entrar confiadamente a su presencia. Tú puedes: Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo. Y puedes cantar y cantar, no te va a llevar. Tú tienes que entrar. Amén. No estás profesando la palabra de Dios. Había coros antiguos, pentecostales, que decían: Señor, no, quédate aquí, aquí, no te vayas, Señor, quédate aquí, Señor, no te vayas, no te vayas. No están de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. O, ¿no? ¿Cómo es? Ya, y había otras canciones, por ejemplo, David confiesa, dice, declara: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y hay gente que leyó eso en los salmos de David y canta: Señor, no quites de mí tu Espíritu, no quites de mí tu Espíritu. Pero ¿sabes qué? Eso fue en el Antiguo Testamento. Hoy día Dios no quita su Espíritu de nosotros porque somos templo del Espíritu Santo. Antes el Espíritu Santo venía sobre un hombre, estaba un rato y se iba otra vez. Venía y se iba. Venía y se iba. Venía y se iba. Así era. Venía sobre Sansón, después se iba. Venía, se iba. Venía, así era el asunto. Antiguo pacto. Pero hoy día no se va, bendito sea el Señor, aleluya. ¿Me entiendes? Somos templo del Espíritu Santo. Dígame una cosa, amados, tenemos que ir terminando. Honestamente, ¿siempre siente la presencia de Dios en usted? ¿Siempre siente la presencia del Espíritu Santo? Yo no siempre. Amén. Sobre todo cuando usted está por la calle, manejando su carro, y un terrícola se mete ahí otra vez. La presencia de Dios como que no sé qué pasa. Es como que si el Espíritu Santo se bajara ahí, no está peligroso, me bajo acá, el tránsito peruano. Pero no es así. Él sigue entre nosotros, ¿verdad que sí? Pero no siempre sentimos la presencia de Dios. Amén. Sobre todo cuando tú estás ahí tranquilo, tocan el timbre. ¿Quién es? La suegra. Ya se te va la presencia. No, entonces ¿qué pasó? Ya no sientes la presencia. Pero la presencia está allí, del Espíritu Santo y de tu suegra también. Tenemos que aprender a declarar la palabra de Dios, amén. Tenemos que aprender a estar de acuerdo con la palabra de Dios siempre. Termino. La Biblia nos habla de que había una iglesia
¿no? Llamada la iglesia de los Corintios. Y la iglesia de los Corintios había caído en algunos excesos. Y en uno de los casos, una persona de la iglesia, lastimosamente, se había descarrilado de tal manera que se había metido con la mujer de su padre. ¡Wow! Seguramente el padre había quedado viudo y de repente ya se encontró otra mujer, o qué sé yo. No olviden, no le explicaré, era la mujer de su padre, pero no su madre. Y este muchacho se metió con la mujer de su padre. El apóstol Pablo le escribe: ¿cómo es posible que hayan permitido tal cosa? ¿No? Amén. Deberían quitar de entre vosotros a esta persona. Pero cuando comienza la carta a los Corintios, le escribe de esta manera: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos en todo lugar donde se invoca el nombre del Señor. No le dijo: oigan ustedes, ¿no? Pervertidos, ¿no? Que permiten el pecado. No. Él les llamó santos porque Él declaró la palabra de Dios. Amén. O sea, nosotros tenemos que aprender, aleluya, no estoy hablando de soliviantar el pecado. No estoy hablando de no llamar pecado cuando el pecado es, pero estamos hablando así de proclamar la palabra de Dios. Amén. Y proclamar la palabra de Dios es más importante. Entonces debemos declarar quién es Jesús hoy, qué hizo por nosotros, quién es Dios para nosotros. Si Dios por nosotros, ¿quién es Dios para nosotros? Nuestro Padre, nuestro Consolador. Y por último, nuestra esperanza venidera, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la resurrección, la esperanza. Amén. Recuerdo el día que mi papi partió a la presencia de Dios, 54 años de edad, conoció al Señor en los 51, vivió 3 años para el Señor, como si hubiera sabido que solamente iba a tener 3 años, porque le sirvió al Señor todos los días de su vida, madrugada temprano a buscar al Señor y todos los días, así como sirvió a las fuerzas policiales, sirvió al Señor. Él tuvo medallas como policía. Qué manera de servirle al Señor mi papi. Lastimosamente a los 54 años le dio un derrame y partió a la presencia de Dios a los 3 días. Amén. Me llamaron un día, 3 años después de conocer al Señor, a los 51 años, 54, dio el derrame. Me llama mi hermano: tu papi, mi papá está así, qué sé yo. Fuimos 3 días en coma y partió a la presencia de Dios. No pude despedirme de mi papá. Y me tocó oficiar a mí el día de su sepelio, ¿no? Me permití llorar un rato. Llegué a mi casa, lloré un rato, pero pidiéndole perdón a Dios porque no pude atender a mi papá. Me acuerdo que él estaba como anfitrión, Ujier, en nuestra iglesia, en ese tiempo estaba en la puerta y bueno, al final del servicio la gente suele acercarse al pastor a saludarlo, a pedir consejo. Y mi papá, noté que necesitaba consejo. Había estado pasando seguramente un momento difícil, pero como vio gente que se acercó a mí, no prefirió no interrumpirme. Y yo me acuerdo la mirada de mi papá en la puerta, mirándome como diciendo: quiero hablar contigo, pero estás ocupado. Y de ahí no lo voy a ver más vivo. Entonces cuando yo lo vuelvo a ver, ya lo veo en coma, entubado y todo lo demás, y 3 días después parte de la presencia de Dios. Entonces yo lloré un poco de impotencia de no haberlo podido atender. Amén. Y le pedí a Dios perdón porque no había podido atender. Y bueno, como que me sentía medio condenado, y sentí el perdón de Dios y entregué eso al Señor. Pero dije: yo no puedo permitirme estar triste, porque tengo que consolar a mi madre, tengo que consolar a mis hermanos, tengo que consolar a mis amigos, tengo que consolar a la iglesia, tengo que consolar a todo el mundo. Entonces el Señor vino sobre mí y consoló. Y prediqué un mensaje que hasta ahora me acuerdo: 3 motivos para no estar triste, 3 motivos para estar gozoso. 3 motivos para no estar triste, 3 motivos para estar gozoso. ¿Sabe por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si el diablo roba tu gozo, te roba la fuerza. Y como pastor no puedo permitirme el lujo de que me robe mi gozo, porque me roba la fuerza. Tengo que cuidar el gozo, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. 3 motivos para no estar triste, 3 motivos para estar gozoso. El primer motivo: mi papá no está muerto, mi papá está durmiendo. Porque cuando la Biblia habla de los muertos, no se refiere como muertos, se refiere como los que duermen en el Señor. Segundo motivo para estar no triste sino alegre: un día resucitará. Amén. Un día lo veré otra vez despierto. Tercer motivo para estar no triste sino alegre es que un día habrá una cena del Cordero. Aleluya. Y ahí estaré con mi papá. Y a mi papá le gustaba comer. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? La profesión de nuestra esperanza me dio fuerza. La profesión de nuestra esperanza. Amén. ¿Cómo te mantienes tú? La Biblia dice: diga el débil, fuerte soy.
diga el débil, fuerte soy. No dice, diga el débil, débil estoy. No, diga el débil, fuerte soy. Aleluya. Pero tiene que ser una declaración sincera, declarando la palabra de Dios, aleluya, en tu vida. Y de esa manera el favor de Dios se desata sobre tu vida, si tu fe es auténtica. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos van a declarar la palabra de Dios? Gloria a Dios. David dijo, yo no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Hay momentos en tu vida en que tienes que levantarse una declaración. Oh Señor, tú restaurarás mi matrimonio. Señor, yo creo esto. Estamos yendo ya un poco más allá de una palabra exacta de Dios. Pero la Biblia dice que hay momentos que el Espíritu Santo puede inspirarte a hablar y hacer algunas declaraciones inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, que no necesariamente lo vas a encontrar en la palabra de Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante. Amén. Cuando tú puedes hacer algunas declaraciones donde el Espíritu Santo te puede ungir auténticamente y hacer unas declaraciones inspiradas por Dios. Porque la palabra de Dios dice, de cierto os digo, que cualquiera que dijera este monte, no dudar en su corazón, pero sí creyere que será hecho lo que dice, lo que diga,